Hola a todos. Bueno, en este video vamos a realizar una serie de problemas de física 3, el cual en el primero pues dice lo siguiente. Ok, entonces nos dice que usando la ley de Gauss, calcular el campo eléctrico de las siguientes distribuciones. Se debe realizar un dibujo de las distribuciones, la dirección del campo eléctrico, la superficie gaussiana y el vector de área. Para el primer caso tenemos una esfera conductora de radio R y carga Q dentro y fuera de la esfera. B. Una esfera aislante homogénea cargada de radio R y carga Q dentro y fuera de la esfera también. C. Tenemos un cilindro conductor de radio R, longitud L y carga Q dentro y fuera del cilindro. D. Tenemos un cilindro aislante homogéneo cargado de radio R, longitud L y carga Q dentro y fuera del cilindro. L nos dice una placa homogéneamente cargada de área A y carga Q. Y por último, el campo eléctrico en la región de dos placas con carga de signo diferente. Ok, entonces para abordar el primer problema, que nos dice una esfera conductora de radio A, R, perdón, y carga Q dentro y fuera de la esfera. Entonces, en primer lugar, miremos los conceptos de una esfera conductora y una esfera aislante, ya que pues en los dos nos piden calcular el campo eléctrico fuera y dentro de la esfera. Entonces, partiendo de eso, observemos aquí el diagrama, tenemos la esfera conductora y la esfera aislante, de tal manera que las dos tienen carga Q, listo, tienen un radio R, listo, pero lo único que diferencia es cómo se distribuye la carga. Es decir, en la esfera conductora tiene una distribución de carga Q homogénea, la cual se va a distribuir en toda la superficie de la esfera, es decir, en el cascarón, por decirlo así, ya que pues en este caso vamos a decir que tiene una carga positiva, este, se van a distribuir de manera que van a estar por acá, fuera de la esfera, por decirlo así. De tal manera que aquí dentro de la esfera, del cascarón, no va a haber carga, ya que toda va a estar contenida en todo el cascarón. A eso me refiero con una esfera conductora. Y cuando hablemos de una esfera aislante, es decir, que esta carga de aquí, o mejor dicho, los electrones, por decirlo así, se mueven, no tienen limitaciones para moverse dentro de la esfera, de tal manera que esta carga está distribuida por toda la esfera. ¿Sí? Entonces, la diferencia de una esfera conductora a una esfera aislante es que esta mantiene su carga en el cascarón, mientras que el aislante la mantiene su carga en toda la esfera. ¿Listo? De tal manera que los electrones no pueden moverse libremente como lo hacen acá. Listo. Entonces, como dice que calculemos el campo eléctrico por la ecuación de Gauss, vamos a analizar esa ecuación de aquí. ¿Ok? Entonces, observen que esa ecuación nos dice que el flujo de campo eléctrico es igual a una integral cerrada. Observe que es una integral cerrada del campo eléctrico producto punto un diferencial de área, vector. Observe que el campo eléctrico, tanto el diferencial de área es un vector. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora entonces, vamos a comenzar trabajando con una esfera conductora, ya que es el inciso A. Entonces, vamos para acá. Vamos a tener entonces esta esfera conductora y vamos a construir nuestra superficie gaussiana de tal manera que el radio de la superficie gaussiana sea mayor que este radio de aquí, R. Y vamos a encontrar, mejor dicho, en primer lugar vamos a definir nuestra superficie gaussiana. En este caso, como es una esfera, pues vamos a conseguir una esfera, de tal manera que sea simétrica con esta de aquí. ¿A qué me refiero a que sea simétrica? Que sea simétrica con el centro, como la vemos aquí. Entonces voy a construir mi superficie gaussiana
de tal manera que este radio R de la superficie, que voy a llamarlo R pequeño, va a ser mayor que el radio de mi esfera que la voy a considerar, ¿ok? Entonces, observen que esta es mi superficie gaussiana, es simétrica con la otra. Entonces, ahí vienen dos cosas importantes acerca de cómo, de cuando uso esta ecuación de la ley de Gauss, que es una, es que debo considerar superficies en las cuales sean simétricas en relación a mi problema. Y la segunda es que yo debo saber cómo se comporta el campo eléctrico. Y eso lo vemos aquí. Entonces, imaginemos que este punto de aquí, ok, este punto de aquí, sí, es una carga puntual. Entonces, si esta carga es positiva, las líneas de campo se van a alejar. ¿Listo? Van a salir de la carga. Entonces, imagínense que esta es una carga puntual, pero es una esfera. Entonces, el comportamiento va a ser el mismo. Si yo me alejo a una distancia más grande que esta la voy a ver como un punto, de tal manera que las líneas de campo se van a comportar como una carga puntual. Y pues si me acerco, pues igual la línea de campo va a ser dirección radial, como la vemos en este dibujo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sabemos el comportamiento del campo eléctrico, que va a ser radial, por esa razón, porque es una esfera. Entonces, esto, vamos a calcular la carga dentro de esta esfera. ¿Listo? Entonces, como observan aquí, esta es una integral cerrada del campo, el producto punto diferencial de área igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Esa carga encerrada eh, va a ser descrita por la carga que encierra mi superficie gaussiana. Como observan que mi superficie gaussiana es muy grande y pues, como le digo, contiene a todo esto de acá, entonces va a contener a toda la carga. Entonces la carga encerrada viene siendo pues Q, porque mi esfera tiene un valor de carga Q, como vemos aquí. Entonces esta va a ser mi carga encerrada. Otra cosa importante, ya les dije que el campo es radial, entonces el campo se va a escribir de esta manera. El vector de campo va a ser igual a la magnitud por un vector direccional. En este caso, perdón, la dirección es radial en todo el espacio, ¿no? Ok. Y ahora nuestro diferencial de área. En ese comportamiento, nuestro diferencial de área va a ser, miren, también radial en toda la superficie de aquí, ya que las líneas de campo de esta esfera salen y van a tocar a mi superficie gaussiana radialmente. Entonces el único producto punto que sobrevive es el radial. ¿Listo? ¿Por qué el producto punto? Hablo de producto punto porque miren aquí es un producto punto entre dos vectores, el campo y el diferencial de área. Entonces, los únicos que sobreviven ahí es la dirección radial. Entonces, teniendo ese orden de ideas, observamos acá. Nuestra ecuación de campo, nuestro lado izquierdo, perdón, de la ecuación se va a escribir de esa manera. Vamos a reemplazar que el campo vector va a ser igual a la magnitud por el radio direccional, producto punto diferencial de área por el radio direccional. ¿Listo? Este producto punto, como lo vemos aquí, va a ser 1, de tal manera que pues solo nos queda la integral cerrada del campo punto de A. ¿Listo? Ok. Ahora analicemos bueno, otra cosa importante es que este campo pues no depende de un diferencial. Por lo tanto, nosotros podemos sacar, mire, este campo fuera de la integral, porque no depende, es una constante en este caso, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta integral aquí, una integral cerrada en la superficie S. Listo, un poquito más grande.
Esta superficie S viene dada por nuestra superficie gaussiana. ¿Listo? Entonces, como es dada por nuestra superficie gaussiana, por esta de aquí, por la parte amarilla, ese va a ser nuestro diferencial. Vamos a encontrar nuestro diferencial de área. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Entonces, imaginemos que tenemos esa esfera. Ok. Entonces, verán. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie gaussiana y vamos a encontrar nuestro diferencial de área. Observen que aquí vamos a marcar un vector que va desde el punto hasta este que de aquí. Y vamos a tener que de aquí hasta aquí, de este lado hasta aquí, vamos a llamarlo F, ¿vale? Y vamos a hacer una proyección de aquí hasta acá abajo, que va a ser también, este mismo va a ser F. ¿Por qué? Porque es el proyectado, este de aquí es el proyectado de acá abajo. ¿Listo? Aquí va a haber un ángulo phi, aquí va a haber un ángulo teta, que va a ser este de aquí. Entonces, ¿cuánto va a valer el seno de este ángulo teta? El seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Sobre esta hipotenusa de aquí, sobre este radio de aquí. Entonces el seno de teta va a ser F sobre la hipotenusa que va a ser este radio. Entonces, si yo despejo F va a ser R por seno de teta. ¿Listo? De tal manera que este lado de aquí va a ser R seno de teta por de phi. ¿Por qué por de phi? Porque va a haber una pequeña variación de aquí. ¿Listo? Entonces, encontramos este lado que es R seno de teta por una pequeña variación de phi. Entonces me va a dar este lado de aquí. Y para acá vamos a tener este R por una pequeña variación de teta. De tal manera que el área se va a escribir de esta manera. Miren, R cuadrado seno de teta por de phi, como lo vemos aquí. R por R, queda un R cuadrado, seno de teta por de phi. ¿Listo? Espero que quede claro esa pequeña explicación de cómo encontrar por medio de geometría los diferenciales de esta área, porque aquí es un cascarón. Estamos encontrando el área de este cascarón. Entonces encontramos primero la base y la multiplicamos por altura. Entonces la base viene siendo R seno de teta de phi y la altura R por de teta. ¿Ok? Entonces, nosotros reemplazando esos resultados del diferencial de área, nos va a quedar R cuadrado seno de teta por de phi. Y la variación. Entonces la variación es la siguiente. El phi varía desde 0, da otra vuelta y queda hasta 2pi. 0 a 2pi. Y el phi varía desde 0 hasta pi. ¿Listo? Desde acá abajo es de 0 hasta pi. Ok. Entonces, sustituyendo esos límites de integración, tenemos esto. De tal manera que podemos sacar el radio porque pues, no hay diferencial de R, como están aquí. Listo. Entonces sacamos el radio. Y bueno, ¿y por qué es R? ¿Por qué lo llamé R pequeña? Porque observen, nuestra superficie gaussiana está denotada por un radio R. Por lo tanto, yo debo trabajar con R pequeña. Si trabajara con R grande, me va mal en las ecuaciones. Entonces tengan cuidado en eso. Bueno, entonces ya encontrando, diciendo que esto pues una constante sale de las integrales, puedo separar las integrales de esta manera. Entonces, por un teorema de cálculo, podemos separar las variables de los diferenciales. Entonces aquí por un lado aquí tenemos de phi, por otro lado de teta. De tal manera que esta integral simplemente nos da de 0 a 2pi de phi, nos da simplemente 2pi. Mientras tanto que 0 a pi de seno de teta por de teta nos da 2. Entonces 2 por 2, 4, pi r cuadrado por e. ¿Listo? Entonces ya tenemos el lado izquierdo de nuestra ecuación.
grandístico. Entonces, nuestro lado izquierdo de nuestra ecuación viene siendo este de aquí, de acá, donde viene la integral. Y nuestro lado derecho viene siendo esta parte de aquí, donde tienen la carga encerrada. Entonces, sustituyendo los valores, nosotros tenemos que por un lado, 4pi r cuadrado por e, acá abajo. Y por el otro lado tenemos la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Aquí lo sustituimos. La carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y aquí simplemente despejamos el campo. El 4pi r cuadrado está multiplicando, pasa al otro lado dividir. Y nosotros lo que podemos hacer, bueno, aquí ya queda encontrado el campo eléctrico, que aquí en esta forma. Pero si nosotros queremos seguir manipulando, podemos considerar que la carga sub e se escribe de esta manera. ¿Listo? 1 sobre 4pi epsilon sub 0, de tal manera que nosotros al sustituir nos queda K sub e por la carga por el radio al cuadrado. Entonces, este es el campo eléctrico de una esfera conductora, la cual le calculamos fuera de la esfera, ¿no? El campo eléctrico, fuera de la esfera, donde R es mayor que R. Esto significa que la superficie gaussiana es fuera de la esfera. Entonces simplemente le calculamos el campo eléctrico fuera de la esfera. Ahora sí vamos a ver dentro de la esfera. Es decir, cuando R es mucho menor que R. Que este R mayúscula, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué pasa? Otra vez. Tenemos nuestra esfera. ¿Dónde está? Uy, me pasé. Listo, aquí. Tenemos nuestra esfera conductora. Y ahora pues ya no calculamos sino que fuera de la esfera, sino que la superficie gaussiana la vamos a tener dentro de la esfera, donde R es mucho menor que R. Como les dije anteriormente, vamos a considerar una superficie simétrica a nuestro problema. Entonces en este caso va a ser una superficie de una esfera también, es decir, que va a ser un cascarón esférico, de tal manera que sea simétrico con el eje. Aquí está simétrico. Entonces aquí tenemos nuestro radio R de nuestra esfera gaussiana y acá pues tenemos el radio R de nuestra esfera conductora. Entonces, como les dije anteriormente, como es una esfera conductora, la de acá, la negrita, esa carga se distribuye por, por la superficie, ya que las partículas de carga eléctrica se mueven libremente. Entonces, nuestra carga y dentro de la esfera va a ser igual a cero. Por esa, por esa razón, nuestro campo eléctrico dentro de la esfera es igual a cero. Entonces, ese razonamiento es importante. Tener en cuenta que es una esfera conductora, entonces nuestra carga se distribuye fuera de la superficie, perdón, en el cascarón de la esfera, y por tanto, pues aquí dentro de la esfera va a quedar una carga cero, de manera que la carga encerrada es igual a cero. Entonces, como esta carga encerrada es igual a cero, el campo es igual a cero. ¿Listo? Ok. Para considerar nuestro B, donde nos dice que calculemos el campo eléctrico fuera y dentro de la esfera, en este caso, pero para una esfera aislante, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, consideramos entonces ya una esfera aislante. Entonces aquí las cargas, o mejor dicho, los electrones de esta esfera se distribuyen, no se pueden mover muy bien, por decirlo así, porque es aislante. Entonces esto va a tener carga por acá, va a tener carguitas por aquí. Entonces, como vamos a calcular el campo eléctrico en primer lugar fuera de la esfera, entonces vamos a considerar la misma superficie gaussiana, ya que es una esfera, y R, miren aquí el R de la superficie gaussiana va a ser mayor que el R de la esfera que estamos a considerar. Entonces, para este ejercicio se vuelve a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para calcular el campo eléctrico fuera de la esfera. Entonces ustedes consideran, otra vez consideran la ecuación
de Gauss. ¿Listo? Listo. Calculan la carga dentro de la esfera, que en este caso dentro de la esfera gaussiana va a ser esta carga total Q otra vez. Listo. Consideran que el campo eléctrico es radial otra vez. Listo. Nuestro diferencial también es radial. Listo. Entonces se encuentran que el campo eléctrico se escribe de esta manera. Esta es la magnitud. Entonces, para R mayor que R, el comportamiento tanto aislante como conductor es el mismo. Y observen que pues, el campo se escribe como, el campo vectorial se escribe como la norma del vector o magnitud del vector por un vector adicional. Simplemente pues aquí reemplazamos esta magnitud que viene dada por acá y encontramos el vector de campo eléctrico para esta esfera aislante, que es igual al campo eléctrico de la esfera conductora. ¿Listo? Entonces hagan el mismo procedimiento y encuentran el campo eléctrico a una esfera aislante. Fuera, ¿no? Fuera de la esfera. Pero para el caso dentro de la esfera, ahí hay un pero. Entonces, como es aislante, les dije que la carga se mueve muy difícilmente, pero vamos a considerar otra cosa. Esto se considera que esta carga es uniforme, es decir, que como no se puede mover muy libremente, va a tener la propiedad que va a ser uniforme. Entonces, cuando la superficie gaussiana es menor que R, vamos a también a considerar una esferita simétrica a la otra. Supongamos que esto es simétrico. Entonces, miren que este R pequeño es mucho menor que, que este R de acá de la esfera. Entonces, ahí estamos considerando la superficie gaussiana dentro de la esfera. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, para el lado derecho, vamos a calcular, en primer lugar, la carga encerrada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a llamar a B1 como el volumen de ¿cuál? De la esfera grande, que en este caso van a ser de la esfera que yo voy a considerar. ¿Por qué? Porque tiene el R grande. Y B2 viene siendo el volumen de esta esfera chiquitica, que va dado por esta de aquí. ¿Listo? Entonces el volumen va dado por 4pi tercios de R al cubo, y acá 4pi tercios de R al cubo, pero con la R pequeña. Y nosotros sabemos que en la densidad de carga volumétrica está dada por un dq sobre por un diferencial de carga por un diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces, si nosotros sabemos que esto es una carga uniforme, se distribuye uniformemente, nuestro diferencial, nuestra densidad volumétrica de carga se va a escribir como la carga sobre volumen. Y despejando, pues la carga va a ser ρ por volumen, ¿no? Donde ρ es la densidad volumétrica, tanto para B1 y para B2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo este B1 en este de aquí, que nos queda de esta manera. Y reemplazo B2, que está dado por esta aquí, y que nos queda de esta manera. ¿Por qué lo llamo Q''? Para no confundirla con este Q, ¿vale? Ya que, pues, el B1, observen este B1, donde está el B1, mejor dicho, tiene una carga total Q, ¿vale? Mientras que B2 tiene una carga por aquí pequeña, Q'' lo llame. Entonces, al sustituir tenemos esto, y lo que voy a hacer es una división. Divido esto contra esto. Observen cómo hago aquí. 4pi tercios de R al cubo. Voy a hacerlo más acá. 4pi tercios de R al cubo por ρ. 4pi tercios de R grande al cubo por ρ. Igual a Q'' sobre Q. Entonces, esto, al hacer la división, observen que el 4 tercios de pi se va. Se simplifica, ta. Y al despejar Q'', nos va a quedar Q'' igual a Q por R al cubo sobre R grande al cubo.
¿Por qué lo llamé Q'? Porque pues no se miraba, simplemente notación, no se miraba muy bien las comillas, entonces decidí colocarlo primo. Listo, entonces ya tenemos la carga encerrada dado por esta ecuación de aquí. Y la carga encerrada es esta. ¿Listo? ¿Por qué esa es la carga encerrada? Porque esa es la carga que encierra la superficie gaussiana. ¿Sí la miran? Yo llamé a esta carga que encierra esta superficie gaussiana Q''. Por tanto, yo Q'' va a ser Q por R al cubo sobre R al cubo grande. Ok, ya tenemos la carga encerrada. Y ahora pues nos falta calcular simplemente el lado izquierdo, que viene siendo la integral cerrada del campo por dA. De la misma manera vamos a proceder. Simplemente que acá no voy a deducir nuestro diferencial de superficie. Simplemente ya sabemos que es una superficie, esto ya es una esfera, entonces por tanto va a tener dos integrales, una de 0 a 2pi, otra de 0 a pi. Este viene siendo el de A. R cuadrado seno de teta por d teta por d phi. Nuestro campo y nuestro dA van a ser radiales, por tanto el producto punto va a ser 1. Por eso me quedan solo las magnitudes. Entonces aquí desarrollo las integrales, me queda 4 pi r cuadrado sobre por e, perdón. Entonces ya tenemos nuestro lado izquierdo y ya tenemos nuestro lado derecho. Entonces la carga encerrada siempre va a estar dividida sobre un epsilon sub 0. Sustituimos entonces 4 pi r cuadrado e sobre la carga encerrada por epsilon sub 0, como lo vemos aquí. Y aquí simplemente despejamos el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va dada por esta expresión de aquí, donde pues si utilizamos el caso E 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, lo que hago es simplemente, aquí tenemos 4 pi epsilon sub 0, colocarlo caso E. Entonces el campo es igual a caso E Q R pequeña por R al cubo. Esto sí, porque si se simplifica, mira. Este cuadrado se simplifica con 2 de acá arriba, entonces me queda un R nomás. Ok, y como nosotros sabemos que el campo vectorial se escribe como una norma por un vector direccional, esto cualquier vector cumple esta propiedad, un vector A se escribe como la norma por un vector direccional, entonces aquí se sustituye el campo, que es caso EQR pequeña por R al cubo grande, y por el R direccional, como lo vemos aquí. Y este es el campo eléctrico dentro de la esfera aislante, ¿no? De una esfera aislante. Ok. Ahora nos piden calcular el mismo procedimiento utilizando la ley de Gauss, el campo eléctrico, tanto fuera y dentro de un cilindro aislante y afuera y adentro de un cilindro conductor. Entonces, para abordar ese problema, otra vez hacemos ese mismo análisis. Observen que eso es aislante. ¿Qué significa que es aislante? Que la carga distribuida sobre este cilindro se mueve, no tiene tanto movimiento libre como un conductor. Un conductor se caracteriza porque su carga se distribuye libremente. Allá para acá, entonces, de tal manera que va a estar sobre este cascarón cilíndrico, por decirlo así. Entonces vamos a tener nuestro cilindro que va a tener un radio R, una altura L. Este también va a tener un radio R, una altura L. Y vamos a comenzar con el conductor. Pero antes de calcular el campo eléctrico, usando la ley de Gauss, vamos a ver las líneas de campo de este cilindro. Entonces, como es un cilindro, observen cómo va a ser la línea de campo. Para el lado lateral, observe que van a ser así. Lado izquierdo, derecho, izquierdo. Mientras si nosotros lo vemos por una tapa, se comporta de forma esto, ¿cómo se llama esto? Radial, ¿no? Sí, bueno, sí, radial. Pero en este caso es para una especie de, no esférico, no radial esférico, sino radial cilíndrico, ¿vale?
Entonces, teniendo en cuenta las líneas de campo, cabe aclarar que esta es una carga Q positiva, por lo tanto las líneas de campo salen. Si fuera Q negativa, entonces las líneas de campo las dibujo que entran. Entonces, pues aquí estoy suponiendo que todas las cargas son Q positivas. Ok, entonces vamos a comenzar con el conductor. Y vamos a suponer también otra superficie gaussiana simétrica a este problema. Entonces, como es un cilindro, mi superficie gaussiana también va a ser cilíndrica, de tal manera que coincida, el eje de la superficie gaussiana coincida con el eje del problema, de mi otro cilindro. Entonces, miren que este radio R lo estoy dibujando que sea mayor que este radio R grande, de tal manera que hace referencia a que yo voy a calcular el campo eléctrico fuera del cilindro. Entonces, para una superficie gaussiana R mayor que R, significa que voy a calcular una superficie, mi campo eléctrico fuera del cilindro, porque mi superficie gaussiana es mayor que este cilindro pequeño. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar el lado derecho de nuestra integral, de nuestro problema, mejor dicho, perdón, de nuestra ecuación. Entonces, nuestra carga encerrada, como observan aquí, nuestra superficie encierra toda la carga del cilindro, por tanto, pues va a ser una carga Q total. ¿Listo? Entonces, nuestra carga encerrada es una carga Q mayúscula que viene dado por el cilindro conductor. Para nuestro lado izquierdo, que viene siendo la superficie encerrada S del campo eléctrico punto de A, observen algo interesante. Como las líneas de campo son radiales, ¿listo? Sobre el cilindro, de manera que la superficie gaussiana, que yo considero también tiene forma radial, entonces cumple con la misma propiedad que una esfera. De tal manera, pues esto obviamente no estoy considerando que es una esfera, simplemente estoy diciendo que en el caso del cilíndrico, R se comporta de la misma manera. ¿Ok? Entonces, de forma radial, vamos a tener que las únicas componentes que sobreviven son R, el producto punto de R. Entonces, este producto punto va siendo igual a 1, porque forman un ángulo, un coseno de 0 grados, ya que se dirigen al mismo punto, coseno de 0 es 1, ¿listo? De tal manera que pues este campo eléctrico es una constante, por lo tanto no tiene diferencial, lo observan aquí, sale de la integral y nos queda de esta manera acá. ¿Listo? Entonces, de la misma manera que abordamos anteriormente, vamos a encontrar este diferencial de A para calcular nuestra superficie gaussiana encerrada. Bueno, en este caso, pues ya no es encerrada simplemente porque las otras integrales son cero, ¿no? Vale. Entonces tenemos nuestro cilindro aquí. Vamos a tener una distancia de aquí hasta aquí R. ¿Listo? Vamos a tener aquí una pequeña variación. Y aquí una pequeña variación. Entonces vamos a verlo acá. Una pequeña variación aquí. Y una pequeña variación acá. Esta pequeña variación de aquí va a ser de tal manera que va a cumplir con R por de phi. Por una pequeña variación de phi. ¿Listo? R por una pequeña variación de phi. Para el cilindro. Y hacia arriba pues ya se comporta con Z. ¡Pum! Pega hasta acá arriba. Una pequeña variación de Z, ¿no? De aquí hasta acá ya es L. Entonces, teniéndose en cuenta, vamos a tener nuestro dA se escribe de esta manera, como la base por la altura. Entonces, la base viene siendo R por de phi y la altura viene siendo de Z. Se ven aquí R por de phi por de Z. Nuestro campo pues ya salió de la integral, entonces ahora vamos a ver los límites de integración. De la misma manera, este phi que lo consideramos aquí va a variar de 0 hasta 2pi.
Y nuestro Z va a variar desde 0, que lo vas a considerar acá, 0 hasta L. O también lo pueden considerar desde menos L medios hasta L medios, como ustedes quieran, pero yo lo voy a tomar desde 0 hasta L. Entonces, da lo mismo, la limitación desde menos L medios hasta L medios o desde 0 hasta L. Entonces, miren que este R, aquí hay un error, si no es Z, solo es R. Entonces, este R puede salir de nuestra integral porque no depende de ningún diferencial, esto sí. Entonces, estos los puedo, por un teorema de cálculo, los podemos separar de tal manera que puedo calcular por separado las integrales. Eso es por dependencia de las diferenciales. Entonces, este no me da 2pi y este pues simplemente me da L, la integral desde Z. De tal manera que nuestro lado derecho, izquierdo, perdón, izquierdo, viene siendo igual a dado por 2pi RL por el campo. Entonces, como ya calculamos, nuestro lado derecho, que la carga encerrada es igual a Q, y ahora igualamos nuestro lado izquierdo. Entonces, nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo va dado por esta ecuación de aquí, donde la carga encerrada va a ser dividida por un epsilon sub 0 y acá viene siendo 2pi R por el campo. Aquí despejamos el campo, ustedes ven aquí, que es igual a carga 2pi RL por el sub 0. Ustedes también pueden considerar la carga K sub E, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, aquí multiplico por un 2, aquí por un 2 para convertirme esto en 4. Miren cómo hago aquí, 2, 2 arriba y 2 abajo. Si multiplico un 2 arriba, también tengo que multiplicar un 2 abajo. Y me queda de esta manera el campo eléctrico fuera del cilindro. Y vectorialmente pues va a ser en dirección R. Ahora sí, vamos a considerar cuándo es un conductor. Cuando trabajamos con un cilindro conductor, lo que pasa es lo siguiente. La carga se distribuye en la superficie, por lo tanto, nuestra carga encerrada dentro de este cilindro conductor va a ser igual a cero. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico es igual a cero. Y hemos calculado ya el campo eléctrico dentro de un cilindro conductor. Se comporta igual que una esfera conductora. Ok. Y ahora sí vamos a encontrar el campo eléctrico fuera de un cilindro aislante. Entonces, como le dije anteriormente, el razonamiento de una esfera aislante es lo mismo que una esfera conductora. Y para el caso de un cilindro aislante, es lo mismo que un cilindro conductor. Entonces, ustedes hagan el mismo procedimiento, usen esta misma superficie gaussiana y encuentren que por la ley de Gauss, que para R mayor que R, el campo eléctrico también se comporta de esta manera, como el campo eléctrico de un cilindro conductor. ¿Listo? Con el mismo razonamiento. Ahora pasemos a lo interesante. ¿Qué pasa cuando R es mucho menor que R grande? En ese caso, sí tenemos que ver las cositas, ya que pues dentro del conductor la carga sí tiene dificultades para moverse, por tanto sí hay carga. Se carga encerrada. Entonces, utilizamos otra vez la ley de Gauss. Encontramos la carga encerrada de esta forma. Nosotros sabemos que el volumen de este cilindro hueco, pues estamos considerando que es hueco, viene dada por L pi r cuadrado y el volumen 2 r pi r cuadrado, pequeña. Entonces, cuando me refiero al r cuadrado pequeña es a la superficie gaussiana, y cuando está con el R grande es al conductor, ¿no?
perdón, al aislante que estamos considerando ahorita. Esta tiene una distancia L, por tanto aquí es L, y esta va a ser una L pequeña. Entonces, nosotros sabemos que tiene una densidad volumétrica de esta manera, de Q sobre dB, y si es una distribución de carga uniforme, pues va dada por ρ igual a Q sobre B. Entonces, B1 por ρ es igual a Q y B2 por ρ es igual a Q''. Igual que el caso de la esfera aislante. Simplemente que acá es un cilindro, ella es una esfera. Entonces hacemos la división. Mentira. Aquí simplemente despejamos, sustituimos el B1 aquí y aquí el B2 aquí, que nos dan estas ecuaciones de acá. Listo. Luego dividimos este de aquí con este de acá y nos da esto de aquí. Hacemos las respectivas simplificaciones. Se nos va el ρ, el pi, y nos queda que la carga encerrada va a estar dada por esta ecuación de acá. ¿Ok? De nuestra carga encerrada de aquí. Entonces la carga prima viene siendo la carga encerrada de la superficie gaussiana, esta pequeña de aquí. Entonces, esa es la carga encerrada. Ok. Y para nuestro lado izquierdo, escribimos de esta manera. De la misma manera, consideramos que pues, como son el campo radial, y la única parte que contribuye es la parte radial también de diferencial de área. Entonces aquí el producto punto es igual a 1. Aquí el campo eléctrico es es constante, sale de la integral. Otra vez consideramos que esto varía desde 0 hasta 2pi en dφ. Este varía de 0 a L en dz. Y encontramos otra vez que para nuestro lado izquierdo va a ser 2pi RL por el campo. Entonces igualamos el lado izquierdo y el lado derecho de la carga encerrada, dada por esta expresión de aquí. Perdón. Dada por esta expresión de aquí. Mira, igualamos este de aquí, que viene siendo esto, que calculamos, la carga encerrada, que viene siendo esto, por epsilon sub 0, que quizás la epsilon sub 0. Y nos queda nuestro campo eléctrico dentro de la esfera, dentro del cilindro aislante de esta manera. ¿Listo? Y aquí hemos calculado nuestra magnitud. Si quieren colocarle vector, ya saben, el campo eléctrico vector es igual a una magnitud por un vector direccional. En este caso, el vector direccional es R. Y ahora consideremos el último caso que nos dice calcular el campo eléctrico de un plano. Bueno, no el último, sino que uno de los casos, el D creo, sí, el D. Ok, entonces para ese caso vamos a tener un plano aquí y debemos conocer cómo se comportan las líneas de campo de un plano. Previamente, ¿no? Como ya sabemos que la línea de campo de un plano se comporta de esta manera, como esta es supongamos que tiene una carga Q positiva, se van a alejar del plano. Tum, tum, tum. Y entonces nosotros vamos a considerar una superficie gaussiana de esta manera. De tal manera que voy a considerar un cilindro, como lo ven aquí. Ok. Entonces, ¿cómo es la carga encerrada? La carga encerrada que tiene mi superficie gaussiana, como lo vemos aquí, es todo el plano, es Q. Ok, listo. Otra cosa bueno, aquí no lo dije, que ahorita lo vamos a ver. Se me fue para un lado. Es que, bueno, este superficie gaussiana va a tener una superficie S1 que se va a estar dada por etapas, una de superficie S2 por esta etapa de aquí,
y una superficie S por todo el recubrimiento de ese de aquí. O sea, por ejemplo, por decirlo así, el rollo de papel. Imaginen que eso es un rollo de papel. Entonces, el recubrimiento del rollo del papel viene siendo la superficie S3. Esto de la superficie S3, ¿por qué se vuelve cero? Para la integral, ojo, que tienen que considerar una superficie encerrada. Entonces, mi superficie encerrada es este cilindro, pero se vuelve cero, esta superficie S, es porque dentro del producto punto, que hay aquí el campo punto de A, lo único que sobrevive es la dirección donde estos dos, o sea, la dirección del coseno de teta es igual a 1. Entonces, cuando el coseno de teta es igual a 1, cuando sus dos son paralelos, o sea, tienen la misma, por ejemplo, el- observen que la dirección de campo de esta placa es hacia afuera. Entonces, es hacia acá a la izquierda y hacia la derecha de acá. Y la superficie, mientras que el área, observen, o sea, las líneas de campo atraviesan este área de la S1 y las líneas de campo de acá atraviesan este área de S2, como ven aquí. Mientras tanto que hacia arriba no hay ningún, ningún campo eléctrico de la placa, ¿no? Por tanto, como no hay ningún campo eléctrico, ¿verdad? Tanto observen que esta superficie S3 forma un vector de área normal hacia arriba, como lo miran. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados entre el campo y el vector de área normal. Por lo tanto, el producto punto de estos dos, de este y de este, del campo y el de A normal, viene siendo igual a cero. ¿Por qué? Porque el coseno que forman, el ángulo que forman ellos dos, perdón, es igual a pi medios. Entonces, imagínense que este hacia acá arriba es el área, el vector de área direccional, mientras que este de acá es el vector de campo. Entonces, como forman un ángulo de 90 grados, este coseno es cero. Por lo tanto, el campo producto punto de área, pero de esta superficie S, viene siendo igual a cero. Y solo sobrevive la S1 y S2. Espero que hayan aclarado eso. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, nuestro, eh, nuestra integral de esa superficie S encerrada simplemente va a hacer contribuciones en S1 y en S2. Por esa razón, tanto S3 va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces ya no se comporta como una integral cerrada, sino que se comporta como la suma de tres integrales. Esta más esta. Entonces, este mismo caso es para los anteriores, simplemente que yo pues dije ya, las otras contribuciones son cero, por lo tanto no las tomé en cuenta, simplemente tuve en cuenta las que sí están contribuyendo. Pero este análisis también deben hacerlo. Entonces, consideren las otras integrales, pero pues sabemos que son cero porque el producto punto de esos dos es igual a cero, ¿no? Los vectores direccionales. Entonces, teniendo ese orden de ideas, solo contribuyen dos superficies, en este caso S1 y S2. Esto, bueno, bueno, entonces S1 va a ser el campo por S y el S2 va a ser el campo por S. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser una suma de dos integrales de la superficie S1 más la superficie S2 es igual a dos veces el campo por S, igual a dos veces, bueno, aquí escribo lo mismo, no sé por qué, pero escribo lo mismo. Aquí vamos a borrar esta partecita. Listo, entonces ya tenemos el lado izquierdo en esta ocasión y el lado derecho pues viene siendo la carga encerrada por eso y lo sub cero. De tal manera que al despejar el campo nos queda el campo igual a Q sobre 2S por S sub cero. Y entonces observe, ¿quién es ese? Ese pues viene siendo toda esta plaquita de aquí.
¿Listo? Es toda la que encierra esta superficie gaussiana, o sea, el mismo A. Por eso S es igual a A. Entonces, sustituyendo S por A, tenemos que esta ecuación de aquí. Y nosotros sabemos que como es una densidad superficial, porque pues la placa tiene una densidad superficial de área, entonces viene siendo Q sobre A, y Q sobre A es sigma. Entonces nos queda que Q sobre A es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y hemos acabado este problema de aquí. Ok, y ahora sí vamos a ver lo que pasa cuando tenemos dos placas de diferente signo. Entonces aquí tenemos dos placas Q y menos Q. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Entonces observen aquí cómo se comporta las líneas de campo. Aquí pues coloqué que aquí es menos Q, aquí es Q, menos Q pues están dados por las líneas rojas, por los vectores de líneas rojas, y los Q pues los positivos. Observen que para las rojas entran a la placa, todas entran, todo entran. Bueno, aquí estamos, aquí cometí un error. Jeje. Estas no van así. Vamos a copiar estas de aquí y vamos a darles la dirección que es debida. Ay, entonces, las líneas rojas representan el campo de nuestra placa con carga negativa. Todas entran, mientras que las líneas azules, perdón, es el campo debido a esta carga positiva. Todas salen. De tal manera que observen aquí, esta parte de acá tienen dirección contraria, significa que los campos se anulan. De manera que aquí el campo eléctrico es cero. Y acá arriba lo mismo ocurre. Tienen dirección contraria, por lo tanto la suma de vectorial del campo es igual a cero. Y lo único que sobrevive es esta parte de aquí, que nos dice que el campo eléctrico va desde la placa positiva a la carga negativa. Eso se conoce como, creo que un capacitor. Bueno, no me acuerdo muy bien. No, condensador o... Sí, condensador, sí. Bueno, entonces, como ya dijimos, nuestro campo total es igual al campo dado por la carga negativa más el campo dado por la carga positiva. Carga negativa más la carga positiva. Y ya como anteriormente habíamos calculado cuál es el campo eléctrico de una placa, o sí, de un plano, una placa, entonces simplemente sustituimos sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. Y esto es igual a sigma sobre epsilon 0. Es decir, que el campo dentro de estas dos placas es igual a sigma sobre epsilon sub 0, siempre y cuando se consideren cargas positivas y negativas. De otra manera, pues las líneas de campo van a ser diferentes. Entonces, nuestro campo total aquí va a ser igual a sigma sobre epsilon sub 0 por una dirección K. ¿Por qué dirección K? Porque yo consideré que aquí mi eje de coordenadas, entonces de aquí hacia arriba se va a dirigir, bueno, y el Z, acá el X y acá el Y. Significa que el campo va a ser desde 0 hasta Z, hasta Z. ¿Listo? Por esa razón yo le coloqué K. Y hemos acabado ese problema. Vamos para el siguiente. El cual dice esto de aquí. Bueno, para el siguiente problema nos dice lo siguiente. Calcular el potencial de las siguientes distribuciones
realizando el dibujo, la distribución, la dirección del campo eléctrico y el vector de R. Bueno, el primero dice el potencial eléctrico de un anillo de radio R y carga Q a una distancia X a lo largo de su eje central. El B dice el campo eléctrico en medio de dos placas de carga Q, área A, y separadas por una distancia D. Y el último nos dice el potencial eléctrico de un cilindro de radio R, longitud L y carga Q a una distancia R perpendicular al cilindro. Ok, entonces vamos a resolver ese ejercicio. En el primer problema nos dice el potencial eléctrico de un anillo de radio R, una carga Q a una distancia X. Entonces, nosotros tenemos este problemita representado de esta manera. Tenemos nuestro anillo, tiene un radio R, tiene una distribución de carga Q y a una distancia X le vamos a calcular el potencial. Para ello, pues vamos a utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Para esta nos conviene utilizar esta, ya que es una distribución de carga continua en un anillo. Y entonces, en primer lugar, vamos a encontrar este R de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahorita lo hacemos. Pero antes de ello, analicemos algo importante. Es que si nosotros tenemos este anillo, ¿ven? Este mismo anillo, que es este de aquí, vamos a tener que un pequeño arco, bueno, un arco, mejor dicho, este arco de aquí, se escribe como S, que es un arquito, S, va a estar relacionado por el ángulo de la siguiente manera. Es igual a R por teta. Y si nosotros le damos una vuelta completa a esta espira, vamos a tener que todo el arco de S va a ser igual a R por 2pi. Entonces, nosotros sabemos que esta es una densidad lineal de carga, entonces lambda igual a Q sobre L porque se distribuye uniformemente. Y entonces, fijando Q, tenemos que Q está dividiendo, para otro lado a multiplicar, Q igual a lambda por L, y de tal manera que L va a ser igual a este S de aquí. Porque L igual es, porque L viene siendo todo este de aquí, que es lo mismo que decir, estoy calculando S. Este S es igual a este L, de tal manera que me da lambda por 2pi R. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que vamos a sustituirlo. Ya calculamos nuestro Q. Ok. Acá tenemos nuestro otro análisis. Entonces, observe algo importante. Observe que aquí y aquí hay una distancia X, yo la llamé X grande. Observe que de aquí hasta acá voy a llamarla H, un H, y de aquí hasta aquí va a haber un R. Estas tres vectores me forman un triángulo rectángulo. De tal manera que H lo puedo escribir como igual a la raíz cuadrada del cateto de acá al cuadrado más el cateto de acá al cuadrado. ¿Ok? Porque aquí forma un ángulo de 90 grados, por tanto es un triángulo rectángulo. Teniendo eso en cuenta, yo escribo que esta distancia R o esta H. ¿Y por qué quiero que entre esta H? Porque es la que me conecta la distribución de carga al punto donde voy a calcular el potencial. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos que H es igual a R por la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces, este es X al cuadrado que viene siendo el cateto, y este es R cuadrado que viene siendo el otro cateto. De tal manera que nuestra ecuación podemos sustituir caso E, la integral de Q sobre R igual a caso E, la integral. Entonces, este R viene siendo esta magnitud de aquí, que es la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado grande. ¿Y quién es de Q? Observen que de Q es este de aquí. Está aquí lo calculé. Aquí hay una distribución lineal de carga, de tal manera que lambda es igual a dq sobre dl. Si yo despejo de Q, pues viene siendo lambda por dl. Y lo sustituyo aquí. Observen que
lambda, raíz de r cuadrado más x al cuadrado no depende del diferencial, por lo tanto, pues puede salir de la integral. Y nos queda de esta manera. Y nos queda calcular simplemente la integral de dl. ¿Pero quién es la integral de dl? La integral de dl viene siendo encontrar toda integrar toda esta espira, ¿no? Y pues integrar toda esta espira es simplemente calcular, es encontrar L. Y L pues va de de aquí, que es 2πr. Entonces aquí sustituyo esta integral, viene 2πr. Y me queda simplemente de esta manera el potencial. Ya lo hemos calculado. Entonces nosotros podemos reescribir otra vez en términos de la carga. Entonces todo esto, lambda pi, lambda 2πrr, lambda 2πrr, que viene siendo Q, como lo encontramos acá. Vamos a verlo aquí. Y simplemente nos queda que el potencial fuera de esta esfera, en el eje del cilindro, de esta esfera, viene dado por esa de aquí. Caso de Q, la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado grande. Y bueno, para nuestro otro problema, nos piden, a ver que me olvidé, el potencial eléctrico en medio de dos placas de carga Q, área A y separadas a una distancia D. Para nuestro otro problema, entonces vamos a tener estas dos placas, vamos a considerar que tienen una carga positiva y otra negativa, y vamos a encontrar que nuestro campo total es dado por sigma sobre epsilon sub 0, como ya lo hemos calculado anteriormente en el anterior problema. Vamos a verlo acá para que digan que no es mentira. Aquí está. Campo total de estas dos placas igual a sigma sobre epsilon sub 0. Entonces, haciendo uso de la ecuación esta de aquí, tenemos que observen algo importante, que esta ecuación está desde el infinito hasta un punto F. O sea, va desde el infinito, o sea, imagínense que este potencial que voy a calcular viene desde el infinito, viene hasta un punto F aquí dado. Y aquí está mi cualquier objeto que voy a calcular y aquí hay un vector. ¿Listo? Este es mi F. Entonces, como este potencial se calcula a partir desde el infinito, pero pues como estas placas son finitas, es decir, que yo considero de aquí hasta acá el potencial, de tal manera que pues voy a tener una diferencia de potencial. Entonces, ya no va a tener un potencial final, simplemente va a tener una diferencia de potencial. De tal manera que pues desde el inicio hasta el final va a ser desde un I inicial hasta un F final. Y entonces aquí vamos a tener nuestro campo vector producto punto el diferencial de L. Entonces el diferencial de L pues también viene siendo igual al dr, ¿no? Dr vector es un diferencial, sí, diferencial vector de línea. Entonces simplemente contribuye a dz acá. Esa es simplemente la que sobrevive. ¿Por qué sobrevive solo esta? Porque observen que el campo va a ser desde aquí hasta acá. O sea, desde 0 hasta. O sea, yo como considere, observen que yo considere el campo de la placa en dirección K. Entonces la única que sobrevive, el diferencial va a ser en dirección K. Y este pues varía de Z. Varía en una dirección Z. Porque aquí lo consideré en tres dimensiones. Entonces acá viene el X, acá el Y acá el Z. Teniendo ese en cuenta, o sea, todo el diferencial de R va dado por esta ecuación de aquí. Dr vector va a ser igual a dxy más de yz más de zk. Pero en este producto punto, lo único que sobrevive es de zk. ¿Por qué de zk sobrevive? Porque el campo eléctrico simplemente tiene dirección k. De tal manera que este producto k por k va a ser igual a 1.
Entonces, observen que aquí K por K va a ser igual a 1, entonces me queda simplemente sigma por epsilon sub 0 por dz, pero ese sigma sobre epsilon sub 0 no depende de la integral, sale de la integral y me queda esta integral. Los límites de creación, yo tomo como referencia mi eje de coordenadas aquí, donde la placa aquí va a ser igual a 0. Entonces aquí de 0 hasta z, en este caso de 0 hasta d, porque la distancia entre las dos placas es igual a d. Entonces de 0 hasta d de z, y lo que pasa aquí es que de z viene siendo solo t. Entonces la integral de 0 hasta d de z es igual a d. Y por tanto, pues el potencial, la diferencia de potencial simplemente me da esta ecuación de aquí. Sigma por epsilon sub 0 por d. Y hemos calculado esa parte. Ahora por último, nos dice calcular el potencial eléctrico de un cilindro de radio R, longitud L y carga Q a una distancia R perpendicular al cilindro. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro que tiene un radio R, una carga Q y una altura L. Y lo que vamos a considerar es el campo eléctrico, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que no es mentira. Vamos a verlo acá, para que digan que sí. Es este campo. Ah, no, este es el interior. Vamos a ver el exterior porque pues nos dicen a un punto fuera del cilindro. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Es este campo de aquí. ¿Listo? Que en otras palabras viene siendo la magnitud de ese de acá. ¿Qué viene siendo este? Ajá. Ah, prácticamente es este. E igual a Q 2 pi R L epsilon sub 0. Entonces vamos acá abajo. Nuestro desarrollo. Listo. Entonces vamos a considerar este campo eléctrico ya calculado. O sea que para este problema ustedes tienen que primero calcular el campo eléctrico y luego encontrar el potencial. Vamos a usar esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La situación es esta. El potencial viene desde el infinito. Vamos a imaginar que yo estoy calculando el potencial a partir del infinito. Entonces viene desde el infinito, así no sé qué vueltas da, llega hasta un punto de aquí, que viene siendo un punto P. Aquí calculo mi potencial y sigue hasta el R. Este va a ser mi potencial final. Perdón, este va a ser mi potencial inicial, este va a ser mi potencial final. ¿Listo? Ajá. Bueno, aquí no es R, P, sino R. Uy, no puedo hacer ese dibujito. Por la ecuación. Ah, puchas. Bueno, voy a mover esta ecuación para explicar un poquito mejor a qué me refiero. Entonces, yo vengo desde el infinito, como les digo. Hagan que aquí parte el infinito, aunque esté cerca, pero aquí parte el infinito. Vengo aquí, corro hasta aquí, ¡pum! Llego aquí. Aquí va a ser mi distancia R, que me dicen ahí. Listo. Aquí va a ser mi distancia R. Voy a colocar un círculo para decir que aquí es mi distancia R. Y luego llega el potencial, dice, bueno, llega hasta aquí, luego parte otra vez aquí y llega hasta aquí, ¡pum! Hasta nuestro cilindro. De tal manera que nuestra integral va a tomar desde R hasta R mayúscula. ¿Por qué R mayúscula? Porque vean, tocan este R de aquí. Este es el mismo R de acá arriba. Chum. Entonces, observe el enunciado lo que nos dice.
para tenerlo más claro. Dice, el potencial eléctrico de un cilindro de radio R, longitud L y carga Q a una distancia R perpendicular al cilindro. Entonces, perpendicular, esa es al cilindro. Entonces, este R es perpendicular a este aquí. ¿Listo? Porque forma un ángulo de 90 aquí. Entonces, el potencial viene desde el infinito, llega hasta el punto R, donde me piden calcular el potencial, y llega hasta acá. Entonces, el R inicial la integral viene siendo desde R, que viene siendo la parte inicial, y hasta R gran mayúscula, que viene siendo la parte final. Por eso los límites de integración tienen esta forma. Era para explicar eso, límites de integración, porque a veces son muy complicados de verlos. Ok, entonces ya tenemos que nuestro límite de integración de esta manera. Tenemos que nuestro campo se escribe de esta manera. Lo sustituyo. Observen que este campo eléctrico tiene dirección radial, como lo supimos anteriormente. Coloco nuestro diferencial, nuestro campo con esta dirección R radial, pero nuestro diferencial de L voy a considerarlo de esta manera, coordenadas esféricas. ¿Por qué esféricas? Porque aquí pues tiene nuestro diferencial R, de R en dirección R, que es radial. Entonces, yo anteriormente había ya obviado esto porque esas son cero, pero aquí expliquémoslo un poquito mejor. Entonces, observen lo interesante. Aquí hay un producto punto de R con este R de aquí, un producto punto de R con este teta vector, este R' con este, perdón, este es teta, este es vector unitario. Entonces, nosotros conocemos, o bueno, aquí van a ver que tanto el vector R, producto punto en sí mismo, vector direccional, va a ser igual a 1, mientras que con los otros va a ser igual a 0. Entonces, entre ellos mismos, el producto punto es igual a 1, porque son paralelos, perdón, mientras que cuando son perpendiculares, pues el producto punto es igual a 0. Entonces, para ilustrar cómo son el producto punto de estos vectores direccionales, tanto angulares como radiales, ya que pues, es a veces complicado verlos. Pero aquí están. Entonces, teniendo en cuenta que solo me sobrevive este R', ¿por qué lo llamo R'? Simplemente para no confundirlo con este R de acá, porque pues este viene siendo de la integral y este viene siendo pues ya la calculada. Entonces, aquí solo me sobrevive este R de aquí. Este de aquí pues sale de la integral, simplemente este R sí depende de este de acá, entonces ese sí se queda. El R', bueno, aquí es R', no sé por qué no lo coloqué, vamos a colocarlo de una vez. Este viene siendo un R'. Como es R', no puede salir de la integral, se queda ahí, y pues me queda simplemente la integral de R minúscula a R mayúscula, desde R' por R'. Y observen que aquí pues hay un menos del potencial, se viene dado por la ecuación. Y aquí pues sacando el diferencial, esto me da logaritmo de R menos R menos el logaritmo de R. Este menos pues puede entrar en este de aquí, de tal manera que aplicando propiedades de logaritmo me queda logaritmo de R sobre R. Y por último llegamos a la conclusión que nuestro potencial se escribe de esta manera. Potencial de ese cilindro es igual a Q sobre 2 pi L es 0, logaritmo de R minúscula sobre R. Y listo.